Buenas a todos y bienvenidos al día 268, donde vamos a leer el libro de Miqueas. Es un libro que tiene 7 capítulos y que hoy los vamos a leer al completo. Tenemos el video devocional que nos va a contar, que nos va a explicar de qué trata este libro, y además vamos a hacer la lectura respectiva al completo del libro de Miqueas. Así que gracias por acompañarme un día más en este reto, día 268, muchachos. Como usted lo está viendo en sus pantallas en 3, 2, 1, faltan 97 días. 97 días para terminar de leer la Biblia al completo. Así que gracias por acompañarme. Bienvenido Daniel, bienvenido Juan. ¿Cómo van? Y nos hacen falta exactamente 7 días, porque Malaquías es el final del Antiguo Testamento. 7 días para terminar el Antiguo Testamento, muchachos. Ahí lo tiene usted, lo está viendo perfectamente y con mucha claridad en sus pantallas. Está viendo los 7 días que nos hacen falta para terminar el Antiguo Testamento. Bienvenida Celi. Como siempre, bueno, no como siempre, pero como recientemente lo hemos ido haciendo, vamos a ver el video devocional, después oramos y después empezamos la lectura. ¿Listos? Así que vamos a comenzar, no siendo más, con el video del libro de Malaquías. De Miqueas. Yo dije, pero ¿por qué dice Malaquías? ¿Sí? Con el libro de Miqueas. Vamos a empezar. El libro del profeta Miqueas. Miqueas vivió en una pequeña ciudad llamada Moreset, en el reino del sur, Judá, aproximadamente en la misma época que Isaías. Los reinos del norte y el sur de Israel se habían dividido hace mucho tiempo y ambos habían estado violando su pacto con el Dios de Israel. Así que Miqueas advirtió que Dios traería al gran y malvado imperio asirio para derribar el reino del norte y devastar a Jerusalén. Y también advirtió que después de ellos Babilonia traería una destrucción aún mayor. Como todos los profetas, Miqueas habló de parte de Dios para acusar a Israel, o como él dice en el capítulo 3, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, y lleno de justicia y de fuerza para declarar cómo Israel se ha rebelado. Así que la mayor parte de este libro explora las acusaciones de Miqueas y sus advertencias del juicio de Dios sobre Israel. Pero Miqueas también tenía un mensaje de esperanza que contrarrestaba estas advertencias, concerniente a la restauración que Dios traería después de su juicio. Y si profundizas en este libro con nosotros, verás cómo funciona esto. Las primeras 2 secciones del libro desarrollan las acusaciones y advertencias de Miqueas contra Israel y contra sus líderes. La primera parte inicia con una descripción poética de Dios apareciendo sobre Israel, justo como lo hizo en el monte Sinaí. Aquí tenemos fuego, humo y terremoto. Pero esta vez Él no ha venido a hacer un pacto. Él ha venido a traer su juicio sobre Israel por más de 500 años de rebelión. Miqueas continúa nombrando todas estas ciudades y pueblos de Israel que son culpables de toda esta rebelión. Dios viene por ellos, pero ¿por qué exactamente? Así que Miqueas inicia un pleito con los líderes de Israel. Él dice que ellos se han vuelto ricos a través del robo y la codicia. Él alude a la historia de Acab robándose los viñedos de Nabot en Primera de Reyes capítulo 21. Pero también es porque los profetas de Israel son corruptos. Estaban bastante felices ofreciendo promesas de protección de Dios para cualquiera que pudiera pagarlas. No, dice Miqueas, Dios ha quitado su protección de Israel. En la segunda sección de las acusaciones, Miqueas describe todavía más cómo los líderes de Israel y los profetas juntos han cometido grandes injusticias. Gobiernan la tierra a través del soborno y tuercen la justicia para favorecer a los ricos. Y los pobres son privados de sus tierras, su seguridad y su esperanza.
Y todo esto es una violación de las leyes de la Torá, la cual declaraba ilegal vender la tierra que le pertenecía a las familias, incluso si eran pobres. Y descubrimos que el juicio de Dios vendrá en la forma de una nación opresiva que viene a destruir al reino del norte, a Jerusalén y a su templo, el cual será reducido a ruinas. Ahora bien, estas son advertencias muy duras y no son la última palabra. Cada una de estas advertencias concluye con una impactante promesa de esperanza. Primero tenemos un poema de cómo Dios es como un pastor que rescatará y reunirá su rebaño, que es el remanente de su pueblo. Y Él los traerá a todos de vuelta a los buenos pastos y será su rey una vez más. La segunda sección de advertencia concluye con esta imagen del templo de Jerusalén en ruinas. Y Miqueas dice que esto no será permanente. Un día Dios exaltará su templo, lo llenará de su presencia y llenará la ciudad con el remanente de su pueblo. Así que el propósito de Dios es hacer de Israel el lugar en el que el cielo y la tierra se encuentran, para que todas las naciones fluyan a Jerusalén, donde Dios se convierte en el rey de todas las naciones, trayendo paz a la tierra. Estos dos poemas finales de esperanza son muy poderosos. Y la siguiente sección del libro, de hecho, los desarrolla todavía más en una serie de poemas hermosamente diseñados que tratan completamente acerca de la futura esperanza de Israel y de las naciones. Así que aprendemos que después del ataque de Asiria, Israel será conquistado y exiliado en Babilonia. Pero a partir de ahí, Dios restaurará a su pueblo y los llevará de vuelta a su tierra. Y luego aprendemos que en la Nueva Jerusalén vendrá un nuevo rey mesiánico del linaje de David. Nacerá en Belén y gobernará en Jerusalén sobre el pueblo de Dios restaurado. Finalmente, en este reino mesiánico, el remanente fiel del pueblo de Dios se convertirá en una bendición entre las naciones. Pero al mismo tiempo, Dios traerá su justicia final y quitará la maldad de su mundo. La sección final del libro regresa al patrón de advertencia seguido de esperanza que vimos en las primeras partes del libro. Miqueas expone una vez más las prácticas económicas injustas de los líderes de Israel y cómo éstas están destruyendo la tierra y al pueblo. Y aquí, Miqueas ofrece sus famosas palabras que resumen lo que significa que Israel siga a su Dios. Ya que se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es exactamente lo que Israel no ha estado haciendo y por eso vendrá su ruina. Sin embargo, el libro termina con otra poderosa nota de esperanza. Israel es personificado como un individuo sentado solo, en vergüenza y derrota. Es una clara imagen de la destrucción y el exilio de Israel. Y este individuo está esperando la misericordia de Dios y le ruega a Dios que le escuche y le perdone. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios escucharía y perdonaría a su pueblo incrédulo y rebelde? Bueno, el poeta ofrece dos razones. Primero, por el carácter de Dios. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito? Él sabe que la misericordia de Dios es más poderosa que su ira o juicio. La segunda razón son las promesas de Dios. Él dice, muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Estas son las últimas palabras del libro. Son una alusión a las promesas del pacto de Dios con Abraham y su familia, allá en Génesis, donde establece que todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de la familia de Abraham. Pero para convertirse en una bendición para las naciones, Israel debe primero ser fiel a su Dios. Así que esto explica este ir y venir entre el juicio y la esperanza en el libro de Miqueas. Si Dios va a bendecir a las naciones a través de Israel, entonces Él debe confrontar y juzgar la maldad que está entre su pueblo. Pero su juicio es lo que conduce a la esperanza, porque el amor del pacto y las promesas de Dios son más poderosas que la maldad humana. Y su propósito final no es destruir, sino salvar y redimir. O como lo dicen las últimas líneas del libro, Dios se deleita en su amor de pacto. Así que una vez más mostrará compasión. Él pondrá su pie sobre nuestra maldad. Él arrojará nuestro pecado a las profundidades del mar. Y de eso se trata el libro de Miqueas. Ahora sí los saludo. Hola Cas, hola Juan,
Hola Gaby, hola Day, hola Kadoshina, hola Anayeli, Anali, Natalie, Ronald, Lenis, Itzel. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hola JB. Lo pondré de potes mientras lavo los platos y limpio la casa. Bendecido y afortunado, muchas gracias. Y gracias por esos 2 conos de helado y por ese quiéreme. Se me acabaron las monedas. No, no te preocupes. ¡Oh no! Hola a Abby y a Allison en Twitch. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, em, vamos entonces a leer los 7 capítulos de Miqueas. Hola Saraí, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, oremos y empezamos con la lectura. Señor, te entregamos este nuevo día. Gracias, Padre, por reunirnos, por fortalecernos, por permitirnos, Señor, pese a nuestros errores, pese a nuestros pecados, Señor, superar la barrera de la vergüenza, superar la barrera de la culpa y acercarnos a ti confiados y seguros, Señor, de que tú disipas nuestro pecado, de que tendremos que enfrentar las consecuencias por dicho pecado, de que tú no ignoras nuestro pecado, pero tampoco ignoras nuestro arrepentimiento, Señor. Hoy venimos rendidos a tus pies, Jesús, buscando perdón, buscando redención, buscando el camino, buscando acercarnos a ti, Señor, porque sabemos que es el camino correcto, porque sabemos que es lo que debemos hacer, por encima de incluso cosas que queramos hacer. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos guíes en esta lectura y que nos muestres las enseñanzas, las revelaciones y todo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en el día de hoy. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, empecemos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a leer todo lo que ya vimos en el video, pero vamos a reflexionar un poquito más a fondo. ¿Listo? Entonces, Juan, gracias por esos 4 conos de helado. Oiga, cómo extrañaba los sonidos. Cómo me hacían falta. Antes mandaban algo y era como... Me tocaba como ver 3 y 4 veces porque como no se escuchaba no me daba cuenta. De verdad, qué bendición. No es lo mismo sin los sonidos. Bueno, entonces, el Señor le dio el siguiente mensaje a Miqueas de Moreset durante los años cuando Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Las visiones que tuvo tenían que ver con Samaria y con Jerusalén. Yo a veces pienso que lo interrumpo con los sonidos y me siento mal. No se sienta mal. Yo me siento bien. Ah, mentira. Lamento por Samaria y Jerusalén. Atención, que todos los habitantes del mundo escuchen, que oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor soberano hace acusaciones en contra de ustedes. El Señor habla desde su santo templo. Miren, viene el Señor. Sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Las montañas se derriten debajo de sus pies y se derraman sobre los valles como cera en el fuego, como agua que desciende de una colina. ¿Por qué sucede esto? Es a causa de la rebelión de Israel, sí, por los pecados de toda la nación. ¿Quién es el culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital. ¿Dónde está el centro de la idolatría en Judá? En Jerusalén, su capital. Así que yo, el Señor, haré de la ciudad de Samaria un montón de escombros. Sus calles serán aradas para plantar viñedos. Haré rodar las piedras de sus paredes hacia el valle hasta dejar al descubierto sus cimientos. Todas sus imágenes talladas serán aplastadas, todos sus tesoros sagrados serán quemados. Estas cosas fueron compradas con dinero y ganado por su prostitución, pero ahora serán arrebatadas para pagar prostitutas en otro lugar. Por lo tanto, lloraré y me lamentaré, andaré descalzo y desnudo, aullaré como un chacal y gemiré como un búho, pues la herida de mi pueblo es demasiado profunda para sanar. Ha llegado hasta Judá, aún hasta las puertas de Jerusalén. Imagínese este punto donde la perversión, la idolatría, donde el cúmulo de pecados del pueblo ha llegado a un nivel tan profundo que... Ronald, gracias por esa rosa y bienvenido, brother. Que
que ya prácticamente es como si el pueblo se hubiese convertido, o no convertido, sino que hubiese intimado tanto con el pecado, de que esa herida que el pueblo le hizo a Dios era demasiado profunda para sanar y tenía que, ¿qué? Que arrancarlo todo para crear de nuevo. Y así que de ahí viene el origen de decirles chacales. Para que vea que usted todos los días aprenda algo nuevo. Para que vea. Pero entonces, volviendo un poco a la reflexión que los quiero llevar es, eh, no siempre vamos a tener esa posibilidad de sanar ciertas heridas con otras personas, sino que incluso eh, perdonaremos o nos perdonarán en su punto, pero ya con esa persona nada, ni más. ¿No les ha pasado? Que ustedes después de cierto problema que tuvieron con alguien, ustedes se equivocaron o se equivocaron con ustedes, se perdonaron, ustedes encontraron paz en Dios o tal vez en el tiempo que pasó después de su pelea y siguió viendo su vida, pero con esa persona ni más. Hay cierto tipo de heridas que son demasiado profundas para que usted las sane. Y una vez, yo no sé si fue en una película o qué, ya no me acuerdo. Espero no caer en lo de andar predicando con el Señor de los Anillos como un amigo mío por ahí. Eh, pero que... Ah, no, mentira, sí, fue en un K-drama. Pero sirve para la reflexión. Eh, la misma persona que te lastimó y que te lanzó al abismo no puede ser la misma persona que te sana. Porque te lanzo y después yo te rescato. O sea, es como que te hago daño, como que te utilizo, como que te lastimo y después te sano. No funciona así. Y muchas veces cuando nosotros permitimos ciertas cosas, yo lo permití y las personas que yo lastimé lo permitieron de mi parte. ¿Sí? Porque yo fui infiel y a mí me fueron infiel. Y en ese círculo tóxico, eh, cuando yo perdoné eso, permití eso. De yo te lastimo y yo te sano. Y cuando yo lo hice después, yo hice lo mismo. Yo lastimaba y yo sanaba. Entonces, esa es la parte y la creación de una persona que es manipuladora. De yo te lastimo y yo te sano. Y una de las cosas que pasa y por qué le estoy contando, porque estamos reflexionando bajo todo esto, porque eso hace el enemigo con nosotros. El enemigo nos tienta. Y tú caíste. Pero luego, eh, después de eso, te dice, bueno, ya no pasa nada, no te preocupes, ya no vale de nada seguir a Dios. Y empezamos a sentir esa tranquilidad o ese descanso en el pecado. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando yo caigo en eso, pasa esto. Que hay heridas que son demasiado profundas para sanar y hay que empezar de nuevo. Y ponga una manito así en el chat si a usted en ocasiones le ha tocado empezar de nuevo con Dios. Que usted dice, no, de verdad, por los amigos que tengo, por las opiniones, por lo que sea, me ha tocado empezar de nuevo con Dios. O sea, literal que Dios, empecemos de cero. O sea, desde lo básico nuevamente. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo me he permitido que si yo sigo conviviendo con eso, no voy a poder seguir.
Ronald nos dice, desde hoy, amén hermano, gloria a Dios. Que hoy sea un nuevo comienzo para ti, para tu vida y para tu intimidad con Dios. Gloria a Dios. Paréntesis, lo puse en una bocina para que lo escuchen los trabajadores que están afuera. Bendiciones muchachos. Trabajando duro, como buenos hombres de Dios. Muy bien. Eh, lo que no estás cambiando lo estás aceptando. Sí, sí, lo permites, lo aceptas. Entonces, de ahí también radica el cambio de nosotros de trabajando duro o durando en el trabajo. Y hoy Abby y Celi comentaron exactamente lo mismo al mismo tiempo. Literalmente. ¿Serán mexicanos? Yo creo que sí. Yo creo que sí serán compadres. Yo dije, será una jerga mexicana tal vez. Y dicho y eso. Cultura general. Pues yo la verdad. Pues, cultura general, pues yo jamás he dicho eso. De verdad, fuera de chiste. Pero pues bien conectados. Es de Shrek. Bueno, es que la verdad yo soy fan de Shrek. Shrek no soy mucho. La verdad. Lo vimos en primero de primaria, no lo dudo. No lo dudo. No lo dudo, queridos amigos mexicanos. Bueno, entonces. Y ambos pusieron de Shrek al mismo tiempo. Señor. No, pero sí lo pusieron al mismo tiempo. Ya, muchachos, tranquilos, tranquilos, ya. Por favor. Tranquilos, tranquilos. Ay, yo no quiero decir nada, no voy a incitar nada. Simplemente digo tranquilos. A ver, pongan un número del 1 al 10, Celi y Abby. Un número 1 al 10. Ya, imposible que pongan el mismo número. Pongan el mismo número. Ya lo puso Abby. Celi, un número del 1 al 10. ¿Se imagina? Ay, le tiré miedo al éxito. Ponga pues. Oiga, venimos de una reflexión toda profunda y se ponen ahí a cotorrear, muchachos. Ay, Dios, estoy nerviosa porque qué número ponen. Ay, ya Abby puso uno. No voy a seguir hasta que se le ponga un número del 1 al 10. Un número del 1 al 10. Ya para seguir. Para seguir. Mire, para seguir. Muchachos, ¿sí vio? Uy, se salvaron. Ya. Avi puso 10 y Celi puso 7. Bueno, nada que hacer. Fue bueno mientras duró. Eso fue porque Majo puso un número también. Listo, entonces ahora sí. Verso 10. Yo dije, no, se imagina. Lo hubiera cerrado más de 1 a 5. Menos probabilidades. Bueno, ni modo, me faltó viveza. No se lo digan a nuestros enemigos en GAT. Acá todos somos un 10, dice Abby. Eso. No lloren en absoluto. Ustedes, pueblo de Bet Leafra, revuélquense en el polvo para mostrar su desesperación. Ustedes, pueblo de Zafir, vayan como cautivos al destierro, desnudos y avergonzados. El pueblo de Sanán no se atreve a salir de sus murallas. El pueblo de Bet Esel gime porque su casa no tiene apoyo. El pueblo de Marot con ansias espera la ayuda. Sin embargo, solo le espera amargura porque el juicio del Señor llega a las puertas de Jerusalén. Enganchen los caballos a sus carros y huyan, pueblo de Laquis. Ustedes fueron la primera ciudad de Judá que siguió a Israel en su rebelión e hicieron caer a Israel en pecado. Den regalos a la despedida de Moseregat, porque no hay esperanza de salvarla. La ciudad Aksib ha engañado a los reyes de Israel. Oh gente de Vareza, yo enviaré un conquistador para tomar su ciudad, y los líderes de Israel irán a Adulam. Por eso yo le digo que es muy importante que usted se rodee de las personas correctas. Y muchas veces
Pasan años y nos damos cuenta de que hay personas con las que no debemos juntarnos. Después de muchos años. Y son amistades que fueron muy valiosas en un tiempo, pero tal vez que por su decisión de seguir a Dios, o por lo que sea, o por cuestiones de la vida, pues ya no le aporta, no le suma, le resta constantemente. ¿Por qué? Porque acá como dice, ustedes fueron la primera ciudad de Judá que siguió a Israel en su rebelión e hicieron caer a Jerusalén en pecado. Así que, ojo con eso. Oh, pueblo de Judá, rapen sus cabezas en señal de aflicción, porque sus amados hijos les serán arrebatados. Rápense hasta quedar calvos como un buitre, porque sus pequeños serán desterrados a tierras lejanas. ¿Por qué? Porque la herida era demasiado profunda para ser sanada. Dios tenía que, literalmente, acabar con todo y empezar de cero. ¿Por qué? Llevamos prácticamente todo el Antiguo Testamento, 268 días leyendo todas las cantidades, o sea, la cantidad de oportunidades que Dios le ha dado al pueblo una y otra vez, teniendo personajes como Abraham, teniendo personajes como Jacob, teniendo personajes como Daniel, teniendo profetas como Jeremías, incluso como Jonás, hombres sabios como Salomón. Y nuestra humanidad, parecía o parece estar ganando. De hecho, ponga ahí en el chat, sí o no, solo sí o no, a la siguiente pregunta. ¿Usted cree que de todos estos 268 días que hemos leído, yo sabía que alguien iba a poner sí o no antes de decir sí o no, de que yo dijera la pregunta, pero bueno. ¿Sí? ¿Sí cómo son? Ah. Eso es como, Dios, ¿qué debo hacer? Hijo, a la derecha, y uno ya sale corriendo a la derecha y resulta que dice a la derecha puedes tener más problemas, pero es que no escuchamos una instrucción completa, muchachos. Después decimos que porque Dios no nos habla, ¿sí, muchachos? Por favor. Entonces, ¿usted cree que la humanidad, la carne, ha ganado o ha estado ganando, o bajo su percepción, ha ganado por encima de las oportunidades que Dios le ha dado al pueblo? ¿Qué cree que ha sido más fuerte? ¿La fe del pueblo o la carne del pueblo? Ponga sí o no. Sí para decir sí, definitivamente la carne terrible, o no, la fe ha prevalecido. Gaby por un pedazo de carne. Majo pone sí, Gaby pone sí. Bueno, los que escribieron antes de que yo dijera la pregunta ahora no responden, imagínense, ¿sí? Así es como me han tirado, botado. ¿Sí? Alison dice, la carne del pueblo, Israel ha decepcionado mucho a Dios. Ok, o sea, otro sí. Ronald dice sí. Cass dice sí. Daniel dice sí. Gaby dice, de ese color son tus cositos para los zapatos. Entonces, ahora, ya que todos, veo que todos están como en la misma línea, ¿no? Ahora, una cosa que podemos, sobre la que podemos reflexionar muy tranquilamente. Espérenme que ya no he puesto aquí. Ya, listo. Es la siguiente. Si bien es cierto
que la carne ha tenido muchísimas ocasiones en donde ha prevalecido, en donde literalmente Dios ha tenido que enviar fuego del cielo, literal, no es una metáfora ni nada por el estilo. Repíteme, hermano, por favor, que me cayeron 5 anuncios. Ya voy, ya voy. Entonces, la pregunta era que si la carne era más fuerte o había sido más fuerte que el espíritu en estos 268 días. Bueno, más fuerte que la fe. Que qué había prevalecido más, si la carne o la fe. Entonces, si bien es cierto que hemos evidenciado inmensidad de ocasiones donde la carne literalmente, no solo en temas de inmoralidad sexual, sino desde el inicio con Caín y Abel, después de todo lo que pasó con el rey David, después Salomón, después Sansón, un montón de cosas, ¿no? Eh, También es cierto de que no hubiésemos podido llegar hasta aquí si la fe no hubiese prevalecido. ¿Por qué? Porque Dios siempre, y no solamente llévelo al punto de darle las oportunidades al pueblo, sino que Dios siempre levantaba a alguien en cada generación para llevar el mensaje al pueblo. Ahora, que el pueblo haya o no haya escuchado el mensaje es diferente. Por eso las oportunidades o la manera como Dios insiste en su vida no solamente pasan en la iglesia, no solamente pasa cuando usted lee la Biblia, también Dios le lleva personas a su vida que le van a hablar con la verdad y le van a decir lo que usted necesita saber, más no lo que quiere escuchar. Por eso decía que sí prevaleció la fe. No, pero no los estoy contradiciendo. No les estoy diciendo que la respuesta que dieron fuese errónea. No, todo lo contrario, tienen razón. Prevaleció en la mayoría de los casos. Y uno de los ejemplos más claros fue, y les voy a poner el ejemplo de donde prevaleció la carne y un ejemplo de donde prevaleció la fe. Y es con el mismo personaje bíblico que es Abraham. Entonces, ¿dónde prevaleció la carne? Sodoma y Gomorra, y Abraham intercediendo por ellos o preguntándole a Dios si encontraba un justo. Y no había ni un solo justo. ¿Por qué? Porque ya estaban completamente dominados. ¿Por qué? Porque se vio lo que estábamos leyendo ahorita, de que la herida era tan grande que ya no se podía sanar, o sea, estaba muerto. Y el mismo personaje bíblico, Abraham llevando a Isaac, sabiendo que tendría que sacrificar a su hijo. Pero su fe y su confianza en Dios prevaleció. Y al final Dios envió y Dios le dijo, no toques al muchacho. Déjalo tranquilo, déjalo en paz. Entonces, hay muchas situaciones que Dios va a permitir en su vida donde puede parecer que la carne, o puede parecer que su pecado le está ganando, o puede parecer que usted literalmente está caminando sin rumbo. Pero la realidad de todo esto es que algo que siempre prevalece por encima de cualquier otra cosa, por encima de su rebelión, por encima de mi rebelión, por encima de la rebelión de la iglesia, por encima de la rebelión del pueblo de Israel, es que nosotros cambiamos constantemente de opinión. Decimos, Señor, sí, yo te sirvo, después pecamos, Señor, yo voy a hacer esto,
y y a la semana o a las 2 semanas, como si no hubiera pasado nada, hacemos todo lo contrario. Pero el único que prevalece y el único que permanece, y Dios es el mismo antes, durante y después, es Él, no nosotros. Dios es quien prevalece por encima de cualquier otra cosa. Dios es el mismo. Ese Dios al que usted puede ir hoy, acercarse, confiado, seguro. Si usted no ha visto el último video que subí hace un ratito, véalo, porque trata sobre eso. Un video que subí a Instagram y a TikTok, no cabe resaltar. Juicio contra los ricos opresores. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche, tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos solo porque tienen el poder para hacerlo. Cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Cuando quieren la casa de alguien, la toman mediante fraude y violencia. Estafan a un hombre para quitarle su propiedad y dejan a su familia sin herencia. Pero esto es lo que dice el Señor: pagaré su maldad con maldad, no podrán librar su cuello de la soga, no volverán a caminar con orgullo, porque será un tiempo terrible. En aquel día sus enemigos se burlarán de ustedes cuando entonen esta canción de lamento acerca de ustedes. Estamos acabados y totalmente arruinados. Dios confiscó la tierra, nos las ha quitado. Dio nuestros campos a los que nos traicionaron. Entonces establecerán los límites de propiedad y el pueblo del Señor no tendrá voz ni voto en cómo se reparte la tierra. Falsos y verdaderos profetas. No digan semejantes cosas, responde la gente. No profeticen así. Estos desastres nunca nos llegarán. Esta no es la primera vez que estamos escuchando esto. No es la primera vez que Dios dice que va a pasar algo y que se levantan profetas diciendo que no, que efectivamente, que cómo se les ocurre, que Dios es un Dios de amor, que esto no puede pasar, que Dios no va a traer tanta calamidad, ni tanto dolor, ni tanto sufrimiento a su pueblo, que no es posible, pero son mentiras. ¿Debes hablar de esa manera, familia de Israel? ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. Sin embargo, hasta este mismo instante, mi pueblo se revela contra mí como un enemigo. Le roban hasta la camisa a los que confiaban en ustedes y los dejan tan andrajosos como hombres que regresan de la guerra. Desalojaron a las mujeres de sus cómodos hogares y despojaron a sus hijos para siempre de todo lo que Dios les hubiera dado. Levántense, fuera. Esta ya no es su tierra ni su hogar, porque la llenaron de pecado y la arruinaron por completo. Esto me recuerda a lo que leímos hace unos días, que decía que el pueblo se iba a encontrar con Dios para su juicio. Supongamos que un profeta lleno de mentiras les dice: les predicaré las delicias del vino y del alcohol. Esa es la clase de profeta que a ustedes les gustaría. O sea, el que le dice lo que usted quiere escuchar, más no lo que usted necesita escuchar. Algún día, oh Israel, yo te reuniré, juntaré el remanente que quedó, volveré a unirlos como ovejas en su redil y como un rebaño en su pastizal. Sí, su tierra se llenará nuevamente de ruidosas multitudes. Su líder irrumpirá y se pondrá al frente y los sacará del destierro a través de las puertas de las ciudades enemigas y los llevará de regreso a su propia tierra. Su rey los conducirá, el mismo Señor los guiará. Juicio contra los líderes de Israel. Yo dije: escuchen, líderes de Israel, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vino vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Sí, devoran la carne de mi pueblo, le arrancaron la piel y le rompen los huesos. Los cortan en pedazos como carne para olla. Y luego, cuando tienen problemas, suplican la ayuda del Señor. ¿Realmente esperan que Él les responda? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. Esto es lo que dice el Señor: ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por un mal camino. Prometen paz a quienes les da de comer, pero le declaran guerra a quienes se niegan a alimentarlos. Ahora, la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones. La oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones. El sol se pondrá para ustedes, profetas, y su día terminará. Entonces ustedes, videntes, serán avergonzados y ustedes, adivinadores, serán deshonrados. Cubrirán sus rostros porque no hay respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Escúchenme, líderes de Israel. Ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto. Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Ustedes, gobernantes,
Toman decisiones con base en sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Por causa de ustedes, el monte Sión quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres, donde ahora se encuentra el templo. Miquea tirándose unas barras. Mire que una cosa que hace Dios, o que pasa cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios y de literalmente entregarnos a Dios, Dios nos permite hablar con poder. Y eso es lo que está hablando Miqueas acá. Dice: estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Entonces, esto no viene de arrogancia, desde un lugar de arrogancia por parte de Miqueas. Viene desde el lugar donde emana ese poder, que es Dios, no es Miqueas. El futuro reinado del Señor. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirá: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén. El Señor meditará entre los pueblos y resolverá conflictos entre las naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad, disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Aunque las naciones que nos rodean sigan sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. O sea, no dejarnos permear ni cambiar por lo que hagan otros. Israel regresa del destierro. En aquel día venidero, dice el Señor, reuniré a los lisiados y a los que fueron desterrados, a quienes he llenado de profundo dolor. Los que son débiles sobrevivirán como un remanente y los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa. Entonces yo, el Señor, desde Jerusalén, gobernaré como su rey para siempre. Alejo, podemos orar por Perú, por las de extorsiones, que estamos en estado de emergencia. Claro, mi hermano, cuenta con eso. En cuanto a ti, Jerusalén, ciudadela del pueblo de Dios, recuperarás tu fuerza y poder soberano. El reino estará restaurado a mí, muy amada Jerusalén. Ahora pues, ¿por qué gritas de terror? ¿Acaso no tienes rey que te dirija? ¿Han muerto todos tus sabios? ¿El dolor te ha apresurado como una mujer durante el parto? Retuérzanse y giman como una mujer con dolores de parto. Ustedes, habitantes de Jerusalén, porque ahora tendrán que salir de esa ciudad para vivir en campos abiertos. Pronto serán enviados al destierro, a la lejana Babilonia, porque allí el Señor los rescatará, Él los redimirá de las garras de sus enemigos. Denme un momento, por favor. Bueno, esperen, terminemos. Voy a terminar de leer este capítulo, que tengo que mandar un mensaje. Ahora muchas naciones se han reunido contra ustedes, que sean profanados, dicen ellos. Seamos testigos de la destrucción de Jerusalén, pero estas naciones no conocen los pensamientos del Señor, ni entienden su plan. No saben que las está reuniendo para golpearlas y pisotearlas, como gallinas de grano en el campo de trillar. Levántate y aplasta a las naciones, oh Jerusalén, dice el Señor, pues te daré cuernos de hierro y pezuñas de bronce, para que pisotees a muchas naciones hasta reducirlas a polvo. Presentarás al Señor las riquezas malavidas de estas naciones, sus tesoros al Señor de toda la tierra. Ahora sí, espérenme un segundito.
Listo. Perdón, ahora sí, seguimos. Hola Karin, bienvenida. Listo. Miqueas capítulo 5. Formen las tropas. El enemigo pone sitio a Jerusalén. Con una vara golpeará al líder de Israel en la cara. Un gobernante saldrá de Belén. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé luz la mujer que está de parto. Entonces por fin sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. Y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo. Porque él es exaltado con honores en todas partes, y él será la fuente de paz. Cuando los asirios invadan nuestra tierra y penetren en nuestras defensas, nombraremos a 7 gobernantes para que nos vigilen, y a 8 príncipes para que nos dirijan. Ellos gobernarán a Siria con la espada desenvainada y entrarán por las puertas de la tierra de Nimrod. Él nos rescatará de los asirios cuando desborden las fronteras para invadir nuestra tierra. Purificación del remanente. Entonces el remanente que quedó en Jerusalén ocupará su lugar entre las naciones. Será como rocío enviado por el Señor, o como lluvia que cae sobre la hierba, la cual nadie puede controlar ni hacer que se detenga. El remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como un león entre los animales del bosque, como un fuerte león joven entre los rebaños de ovejas y cabras, que se abalanza sobre ellas y las desgarra, sin que nadie las rescate. La gente de Israel enfrentará a sus adversarios, y a todos sus enemigos serán aniquilados. En aquel día, dice el Señor, mataré a tus caballos y destruiré tus carros de guerra, derribaré tus muros y demoleré tus defensas. Pondré fin a toda la brujería y no habrá más adivinos. Destruiré todos tus ídolos y columnas sagradas, para que nunca más adores la obra de tus propias manos. Quitaré tus altares idólatras con las imágenes de acera y destruiré tus ciudades paganas. Derramaré mi venganza sobre las naciones que se niegan a obedecerme. Cargos del Señor contra Israel. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate y presenta tu caso contra mí, que se convoque a las montañas y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. Y ahora, oh montañas, escuchen las quejas del Señor. Él entabla un pleito contra su pueblo y presentará sus cargos contra Israel. ¿De qué le suena esto? ¿De qué historia? ¿Hay alguna historia que usted siente que se le parece? Y si es así, ¿cuál es? ¿Alguna que diga, presenta tu caso contra mí? ¿O alguien que diga, déjame presentar tu caso, déjame presentarte un caso, Señor? ¿Alguna parecida? ¿Le suena? ¿No le suena? Escriba sin miedo, sin temor, que si se equivoca, lo sacamos. Ah, mentiras, mentiras. Mentiras. Sí, hoy es 10 de abril. Gracias, Gaby. Job. Exactamente. Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Muchachos, esto se puso personal. Bastante personal. ¿Qué tal si colocamos hoy el título como tengo dos opciones, o bueno, dos propuestas? La primera es juicio del Señor contra Israel. Y la segunda es esa pregunta: ¿qué he hecho para que te canses de mí? O sea, Dios, dos puntos, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? ¿O qué he hecho para que te canses de mí? O no. Pueblo mío, como dice ahí, ¿qué he hecho para que te canses de mí? ¿Cuál le gusta más? La primera, la de juicio de Dios contra el pueblo. Juicio de Dios contra Israel. Esa es la primera. Y la segunda es, pueblo mío, ¿qué he hecho para que te canses de mí? ¿Cuál le gusta más? Ponga 1 o 2 en el chat.
Bueno, Kadoshina y Gabe ya pusieron, no importa, no se preocupen, eso está perfecto. 1 o 2. Tenemos empate, necesito que por lo menos otra persona comente. Juan dice 2, ok. Anayeli también pone 2, Cas también pone 2, ok. Es que está fuerte, muchachos. Es que es una pregunta fuerte. A ver, bueno, ya que acordamos el segundo. Avi también puso segundo, 2 acá en Twitch. Si veo que es muy largo, por el título y por todo, puedo dejarlo, ya que ganó esa. Si me llego a dar cuenta que pueblo mío, ¿qué he hecho para que te canses de mí? Es muy extenso. Podría dejarlo, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Como lo ve ahí en pantalla. Ahí resaltado. Solo si yo digo, uy, no, es que está bastante largo y esto está complicado. Las dos son perfectas. ¿Dejan grabadas las sesiones? Diana, sí. Todos los días. Todos los días están en mi canal de YouTube. Mejor quitar el pueblo mío. Pero es que si quito pueblo mío, por eso pueblo mío es tan clave. Porque es que si dejamos, ¿qué he hecho para que te canses de mí? Es como si, o alguien puede dar a entender que somos nosotros los que le estamos diciendo eso a Dios. Pero es que es clave, pero es que clave es que se cansen de él, ¿no? O ponemos Dios, dos puntos. Es que si pongo Dios, dos puntos, también puede entenderse de esa manera. Bueno, sí, con los dos puntos puede ser. Ok, si ustedes quieren que salga el ¿qué he hecho para que te canses de mí? Bueno, listo. Entonces, Dios, dos puntos, ¿qué he hecho para que te canses de mí? Listo. Tenemos título, muchachos. Seguimos. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que maldijeran y cómo en lugar de eso Balaam, hijo de Beor, te bendijo? Recuerda tu viaje de la arboleda de Acacías a Gilgal, cuando yo el Señor hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. ¿Qué podemos presentar al Señor? Debemos traerle ofrendas quemadas. Debemos inclinarlos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año. Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva. Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados. No, oh pueblo. El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo correcto y que ames la compasión y que camines humildemente con Dios. Culpa y castigo de Israel. Si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todos en Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acercan. El Señor los envía. ¿Qué puedo decir de las casas de los perversos que se llenaron de riquezas obtenidas con estafa? Que de la práctica repugnante de pesar el grano con medidas falsas. ¿Cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas adulteradas? Los ricos entre ustedes llegaron a tener mucho dinero mediante la extorsión y la violencia. Tus habitantes están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Por lo tanto, yo te heriré. Te dejaré en la ruina a causa de todos tus pecados. Comerás, pero no quedarás satisfecho. Las punzadas de hambre y el vacío de tu estómago no cesarán. Aunque intentes ahorrar dinero, al final no te quedará nada. Guardarás un poco, pero se lo daré a tus conquistadores. Sembrarás, pero no cosecharás. Prensarás tus aceitunas, pero no obtendrás aceite suficiente para ungirte. Pisarás las uvas, pero no conseguirás sacarle jugo para hacer vino. Tú respetas solo las leyes del malvado rey Omri, sigues solo el ejemplo del perverso rey Acab. Por lo tanto, haré de ti un ejemplo, llevándote a la ruina. Serás tratado con desprecio, ridiculizado por todos los que te vean. Y por último,
El sufrimiento se transforma en esperanza. Miserable de mí, me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentra nada que comer. No encuentro ni un racimo de uvas ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos. Les tienden trampas hasta sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Hasta el mejor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. Pero ahora viene con prontitud el día del juicio. Su hora de castigo ha llegado, un tiempo de confusión. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo y ni siquiera en su esposa. Pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra. Sus enemigos están dentro de su propia casa. Uy, eso es un spoiler del Nuevo Testamento. Dani nos dice, ¿qué te ha hecho Dios para que te alejes de él? Dani, me gusta, pero es que no tiene el impacto que si la palabra Dios está antes. Porque es que si lo dejamos así como que te ha hecho Dios para que te alejes de él, es como si nosotros hubiésemos llegado a esa conclusión. Pero es que lo leímos. Pero estuvo buena. Oiga, esto último de el hijo expresa a su madre, la hija se revela contra su... El hijo expresa a su padre, la hija se revela contra su madre. La nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. ¿Esto es spoiler del Nuevo Testamento o no? Hoy estoy bastante preguntón, ¿no? ¿Sí o no? Avi dice sí. Bien, el impacto es que te lo pregunte Dios para que luego digas exactamente. Listo. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Esto, muchachos, esto es a lo que yo creo que hay un día que dice mi Dios o algo así. Me acuerdo perfectamente. Ese día, recuerdo que nosotros hablamos sobre la importancia que tenía el decir mi Dios, mi Padre, mi Dios. Con esa, el agregarle la palabra mí, es como mío, es como me pertenece y le pertenezco, o sea, ¿sí me entiende? A ese tipo de relación, porque a veces decimos Dios, pero inconscientemente sentimos que Él está lejos, que Él está apartado. Pero cuando agregamos mi Dios, como que cambia todo. Después dice, enemigos míos, no se regodeen de mí, pues aunque caiga me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Seré paciente cuando el Señor me castigue porque he pecado contra Él. Pero después Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido a manos de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia. Amo el mí. Yo también. Entonces mis enemigos verán que el Señor está de mi lado. Serán avergonzados los que se mofaban de mí diciendo, entonces ¿dónde está el Señor, ese Dios tuyo? Con mis propios ojos veré su ruina. Como lodo en las calles serán pisoteados. En aquel día, Israel, tus ciudades serán reconstruidas y tus fronteras se extenderán. Vendrá gente de muchos países y te honrará, desde Asiria hasta las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río Éufrates, y desde los mares distantes hasta las montañas lejanas. Sin embargo, la tierra se volverá vacía y desolada a causa de la perversidad de los que la habitan. Compasión del Señor por Israel. Oh Señor, protege a tu pueblo con tu vara de pastor, guía a tu rebaño, tu posesión más preciada. Aunque viva solo en un matorral, en lo alto del monte Carmelo, que se alimente en los fértiles pastos de Basán y Galad como lo hacían los tiempos pasados. Sí, dice el Señor, haré para ti grandes milagros como los que hice cuando te rescaté de la esclavitud en Egipto. Todas las naciones del mundo quedarán maravilladas de lo que el Señor hará por ti. Estarán avergonzados de su escaso poder, se cubrirán la boca mudas de respeto y temor, sordas a todo lo que les rodea. Como serpientes que salen de sus guaridas, saldrán para encontrarse con el Señor nuestro Dios. Sentirán mucho temor de Él y temblarán de terror ante su presencia. Donde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo. No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros.
Aplastarás a nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Uf, esto es hermoso. Esto es hermoso, esperen a ver. Lo anoto. ¿Soy yo? ¿Qué cosa? Ah, ya entendí, ya entendí. Miqueas 7:19. Listo. Se fue un rato la transmisión. Ah, sí. Oh, no recibí ninguna alerta. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace tiempo, hace mucho tiempo a nuestros antepasados Abraham y Jacob. Y leyeron Miqueas, muchachos. Día 268. Esto fue todo lo que hicimos el día de hoy. Mañana tenemos Nahum, que son 3 capítulos. Así que gracias por acompañarme, gracias a Ronald, a Juan y a Cas por sus obsequios del día de hoy. Gracias por ayudarme con el título, mejor dicho, hoy conversamos bastante, no se pueden quejar, no se pueden quejar, no se pueden quejar. Gracias a Celia, a Gaby, a Nayeli, a Diana, a Chavecito, a Carla, a José, a Deya, a Alessandra, a Karin, a Rosy, a Debbie, a Avi y a Alison que se conectaron por acá en Twitch. Cuídense mucho, gracias a todos por acompañarme, mil gracias. Nos vemos mañana para poder leer Nahum. Cuídense mucho. Igual a la 1, no, Dianita, hay un canal de difusión en Telegram donde yo les aviso exactamente a qué hora estoy en vivo. Entonces si quieren comenzar, si quieres participar, si quieres estar en el canal de Telegram, simplemente manda un mensaje y yo te mando el enlace para que te unas y estés pendiente de los videos. Y igual yo ahí les aviso también cuando suba el video de la transmisión a YouTube. ¿Listo? Entonces si quieres escríbeme y te paso el enlace. Cuídense mucho, gracias a todos, nos vemos mañana. Ha sido un día maravilloso. Siempre que es un envío de 1 hora es porque se puso bueno, ¿eh? Así que cuídense mucho. Gracias a todos, gracias por acompañarme. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos mañana. Un abrazote. Chao, chao.